No, con esto. Con un poco de fe, ya está. Entonces arrancamos, ¿sí? Listo. Entonces, nada, equilibrio e elasticidad. Primero, de la parte de equilibrio, la respuesta que tú me dices está bien. El equilibrio implica que tanto sumatoria de fuerzas como sumatoria de torques tienen que ser igual a cero. Estas dos condiciones o estas dos ecuaciones son las que nosotros conocemos como las ecuaciones o las condiciones de equilibrio. Fuerza es igual a cero y torque es igual a cero. Entonces, como las cosas están iguales a cero, nosotros podemos poner positivo hacia donde nos dé la gana. ¿Cómo hacemos antes en fuerza? Está en equilibrio que decíamos. Positivo hacia arriba, positivo hacia abajo, izquierda, derecha, da igual, da lo mismo. Pero por convención, puede hacerse de que lo más sencillo va a ser arriba a la derecha, nada más. Para torques, en cambio, hay que tener en cuenta que aquí vamos a definir algo que va a ser respecto a qué punto cogemos la rotación. Pero además de eso, que es mi sistema de referencia, mi punto de referencia, también tenemos que tener un sentido positivo para torques. Entonces, como la mayoría somos derechos, entonces, ¿qué se nos hace más sencillo? Positivo antihorario, por la mano nada más. Entonces, no es más. Da igual si nosotros ponemos positivo en sentido horario. Ya depende de cuando ustedes se sientan más cómodos y qué es lo que les enseña su profesor. Que no está mala, el profesor que califica. Si no le ponemos lo que no le gusta, nos va a poner mal, aunque esté bien. Pero bueno, entonces, nada, condición de equilibrio, ¿qué trata? Ya, no tengo abierto el libro. Pero nosotros tenemos algunas imágenes por arriba, vamos a copiarlas, no son la gran cosa tampoco. Y ¿cuáles son esas imágenes? Son 3 discos. Ya, y esos 3 discos se les están aplicando 2 fuerzas a la vez. Pero son de distintas magnitudes. ¿Ya? Entonces arrancamos con este disco. Este disco nosotros metemos una fuerza F hacia arriba, la misma fuerza F pero hacia abajo. ¿Y qué es lo que ustedes esperan de eso? ¿Qué va a hacer? Va a girar, ya, pero se va a trasladar. Entonces, este aquí, ¿qué pasa? Este cumple la primera condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas es igual a cero, porque primero, ¿qué fuerzas tenemos? Son fuerzas en Y. Entonces, de cada vez la sumatoria de fuerzas en X igual a cero, sin meter ninguna ecuación, porque no hay. Pero en Y, ¿qué pasa? Fuerza positiva hacia arriba, fuerza negativa hacia abajo, entonces son la misma magnitud, se cancelan. ¿Qué vas a decir? No, estaba jugando ahí con... ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa con la parte de torque en cambio? Para torque nosotros vemos que este objeto, respecto a qué puntos quiere girar. Cuando un objeto no está agarrado en ningún punto, siempre va a querer girar respecto a su centro de masa. ¿Qué es lo que nos pasó la primera vez que nosotros teníamos la pizarra aquí? Yo les dije, veamos qué pasa con la pizarra. Jeffrey me quería ayudar a mover. No, déjala ahí. ¿Qué pasó? Jalé la pizarra y no se movió conmigo, sino que rotó respecto a su centro de masa. ¿Por qué? Porque esos son los objetos. Rotan respecto a su centro de masa. En el caso, el centro de masa de esta cosa estaría por aquí. Y nada, tenemos una instancia de R por aquí. Tenemos una instancia de R por aquí también. Y si nosotros ponemos la ecuación de torque igual a cero, ¿qué va a pasar? Veamos. La sumatoria de torques es igual a cero. Positivo antihorario. ¿Y qué me falta a mí? Que les dije, nos falta definir siempre un punto de giro. ¿Por qué? Porque los valores de torque son distintos si yo cojo un punto u otro. Por ejemplo, tengo aquí mi termo este. Esta distancia es una distancia de mi hombro. Hace un torque, porque tiene peso. Entonces, ¿qué pasa? El torque aquí es distinto a que yo coja el termo, pero aquí coja el torque, yo calcule si tengo mi punto de referencia con mi mano acá. ¿Qué pasa? La presa palanca aumenta, el torque aumenta. Entonces, nosotros tenemos aquí que definir siempre cuál va a ser el punto de giro. En este caso, vamos a poner que es el origen, que es donde está anclado, donde está su eje. Entonces, listo. Si ponemos positivo antihorario, veamos qué torques hacen esto, o hacia dónde quieren hacernos mover. Esta fuerza hacia dónde hace torque. ¿Horario o antihorario? Horario, no nos quiere jalar para allá. Entonces, ese es el torque negativo, tendríamos menos fuerza por radio. ¿Qué pasa con esta otra? Lo mismo, ¿no? Igual a cero. ¿Y qué pasa? Nos queda menos 2 veces fuerza radio. Es igual a 0. Ahora, ¿qué pasa con esta ecuación? ¿Es 0 o no es 0? No, a menos que la distancia sea 0 o que la fuerza sea 0. Pero en este caso, estos son valores ya dados. Nosotros ya tenemos una fuerza, ya tenemos un radio. Es decir, ninguno de estos números es 0. Por tanto, la ecuación no cumple. Entonces, el supuesto este aquí
Es falso. Está en equilibrio. Sí, no está en equilibrio. Rotacional menos, porque translacional sí estaba. La fuerza se cumple. ¿Sí? Entonces, vámonos con otra. No, sería fuerza por aquí. Fuerza por acá también. Y vamos a meterle ese mismo radio. ¿Qué pasa con este cuerpo? ¿Está en equilibrio o no está en equilibrio? ¿Qué pasa con traslación? Tengo dos fuerzas hacia arriba, ninguna hacia abajo, entonces si hago sumatoria de fuerzas, ¿qué va a pasar? Primero sumatoria de fuerzas en Y, supone que esto es igual a 0, no es más este es el supuesto, entonces sería positivo para arriba, porque yo quiero que sea para arriba, entonces sería F más F, me da 2F, y eso por ningún lado es 0. Entonces, eso aquí también es mentira. Ajá, es falso, porque nada más, es mi supuesto, lo que yo estoy diciendo que va a ser, y resulta que no es. Para torques, en cambio, tenemos que esta vez sí va a estar en equilibrio, pero respecto a qué punto? Respecto al centro de masa. El centro de masa. ¿Qué pasa si yo cojo respecto al extremo izquierdo? ¿Está en equilibrio? No. No, ¿verdad? Porque este no hace torque, no hay nada que contrastar a esta, entonces el sistema gira así. ¿Qué pasa en cambio si yo cojo mi sistema de este otro lado? En sentido horario. Va a girar para acá. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Cuando un cuerpo no está en equilibrio, entonces los resultados de torque van a ser incongruentes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos partiendo de una mentira, estamos diciendo, está en equilibrio, tienes que cumplir, pero no. Entonces, no está en equilibrio, va a tener aceleración angular, entonces, la aceleración angular nos va a dar distinto respecto a qué punto nosotros cojamos de qué rota. Nada más. Pasemos a un caso que sí cumple. ¿Ya? ¿Qué pasa en este de aquí? Tenemos fuerza para arriba, tenemos fuerza para arriba también, y tenemos en el centro dos fuerzas hacia abajo, o la misma fuerza, pero dos F, ¿ya? Misma magnitud. Esto es mentira. En tal caso, ¿qué pasa? Asimismo, vamos a poner la distancia de radio, de aquí hasta acá, de aquí hasta acá también, y listo. ¿El sistema está en equilibrio o no? Sí, ¿por qué? ¿Qué va a pasar con sumatorio de fuerzas en Y, sumatorio de fuerzas en X y torques? Cero. Uh-huh. Entonces, veamos, hacemos sumatorio de fuerzas en Y, ¿qué tenemos? Sumatorio de fuerzas en Y, ¿qué torque? ¿Cómo es X que regresa siempre? Positivo para arriba, entonces tenemos F más F, menos 2F. Como podemos ver, en este caso, ¿qué pasa? Se hacen 0. Cumple la ecuación. ¿Qué pasa para torques en cambio? Si el sistema está en equilibrio, entonces la sumatoria de torques tiene que ser y siempre va a ser igual a 0, sea cual sea el punto que yo coja. ¿Por qué es importante esto del punto que yo coja? Ya lo veremos en ejercicios, pero lo que quiero decir es que yo puedo definir un punto A, Sea puede ser el punto. un punto B, un punto C. Con razón al otro te iba a decir, estaría en equilibrio dependiendo del centro Ajá. donde los coja. Sí, porque ese no está en equilibrio. También ese está en equilibrio. Por ejemplo, la mesa esta que está en equilibrio. Si yo uso sumatorio de torque respecto a esta base que está aquí a mi izquierda, ¿qué va a pasar? Torque está igual a 0. ¿Qué fuerzas hay en este sistema? Está el peso de la mesa en este punto, porque la mesa es simétrica. Está normal aquí, normal allá, normal acá. Entonces, ¿qué va a pasar? No, sumatorio de torques y fuerzas igual a 0. ¿Por qué? Porque yo evalúo aquí, yo digo, mi mesa no está rotando. Cumplo las ecuaciones. Mira acá, está rotando la mesa. No, es lo mismo, cumple las ecuaciones. De allá, lo mismo. Entonces, un cuerpo que está en equilibrio va a cumplir siempre con las ecuaciones, sea cual sea el punto que tú lo ves. Lo vamos a hacer aquí. Entonces, nada, este era B. Y si yo en un punto y escojo y no me sale diferente, me sale igual a 0, pero si escojo otro punto y me sale diferente de 0, entonces eso No está en equilibrio. No, para nada. ¿Cómo pasa acá? Si yo te cogía esta vaina respecto al centro de masa, te iba a decir que en no hay torque. No, de hecho, no lo pusimos, pero veamos. Motor de torque respecto al origen va a ser igual a 0. Va a pasar positivo, entonces tendríamos menos FR más FR, menos 3 negativas, este es positivo, igual a 0. Efectivamente cumple.
Pero si cogemos una vez más este punto, ¿qué va a pasar? Esta masa de torque, tendríamos una aceleración angular para acá. Pues este otro punto, vamos a aceleración angular para acá. Entonces los resultados deben ser congruentes siempre. El que no sea el mismo resultado siempre, lo que te dice es, está mal, esta vaina no está en equilibrio, tú estás asumiendo las cosas mal. ¿Ya? Entonces, nada, venimos con este. En la fuerza está, hagamos torque en A en B. Y en un punto C que lo vamos a poner en una distancia afuera de eso. Aquí acá hay R y este va a ser mi punto C. Aquí no hay fuerza, simplemente estoy cogiendo como punto de rotación. ¿Ya? Entonces, nada, sumatoria de torques. Respecto al origen dijimos, esto va a ser igual a 0. Entonces positivo no es más antihorario. ¿Qué sería positivo? El torque a esta fuerza, ¿no? FR. Estamos en el origen, esta fuerza de aquí hace torque. No, la que hace torque es esta aquí, pero es un torque negativo, entonces lo mismo, menos FR igual a 0, entonces cumple ahí. ¿Sí? ¿Ok? Está bien. Veamos en el punto A. Sumatoria de torques en el punto A. Supuestamente es igual a 0, positivo antihorario, y lo mismo hace rato. Estamos en este punto ahora. ¿Qué fuerzas tenemos que hacer en torque? ¿Esta? No, porque estamos en distancia 0. Esta hace torque, sí, sería fuerza por ¿qué distancia? 2R. Ya. Lo importante al momento de ustedes definir un punto u otro es estar siempre pendientes de estas distancias. Porque las distancias de una fuerza al punto de origen, al punto de giro, cambian dependiendo de cuál es mi punto de giro. Aquí, cuando cogimos aquí, ¿qué pasa? La distancia, la fuerza este era un R. Pero cogemos el punto de acá, ¿qué pasa? Ya no es un R, sino son dos Rs. Si cogemos acá, ¿qué pasa con la distancia de esta? Va a ser 3 Rs. Entonces, tengan cuidado con la geometría siempre. ¿Ya? En tal caso, nada, me diste 2R, está bien. Esta sería positiva. Esta de aquí en cambio sería un torque negativo, que va a ser menos 2 veces fuerza por un R, que es su brazo para adelante. Esto igual a 0. ¿Qué ocurre? Efectivamente, la ecuación cumple ahí, tanto en A como en el origen, y veamos qué es lo que pasa en C. Entonces, déjame mover esto para acá. Ok, entonces, si cogemos torque respecto al punto C, ¿qué hay que hacer? Sí. Menos F por 2F. No, bueno. Sí, este sería negativo, ajá. Sería menos fuerza por 3R, ya. En este tipo de ejercicio lo que les sugiero es, hacen su dibujo, que en este caso, este es nuestro diagrama de cuerpo libre, porque ahorita se importa la geometría, y ya utilizaron una fuerza para torque, pongan una marca, para no confundirse y no olvidarse de ninguna. Ya, esta ya está. Pues, vamos con la siguiente. Esta fuerza de aquí, ¿qué torque haría? Por 2R. La distancia hasta ese punto. Y positivo porque esta quiere hacer girar en sentido antihorario, que es el que nosotros definimos como positivo. Está bien. Veamos qué pasa por último con esta otra fuerza. Esa hace torque negativo, ¿no? Nos quiere jalar en sentido horario. De menos FR, esto es igual a 0. ¿Qué pasa? Tenemos menos 3, menos 1, entonces se agrupan. Tenemos menos 4 FR. ¿Qué sería? 4 FR. ¿Y qué ocurre? ¿La ecuación cumple o no cumple? Sí cumple. Entonces, nada más, se me deja esto es, cuando un cuerpo está en equilibrio, da igual qué punto yo coja, el sistema siempre va a estar en equilibrio. ¿Ya? Nada más. Ahora, hace un año tuve un alumno que me preguntó, ¿y qué pasa si yo pongo planos inclinados? La fuerza también va a ser igual a 0. En ese momento dije que sí, tiene que cumplir, pero nunca le hice un ejercicio de eso. Así que vamos a hacerlo con ustedes, porque sí. Ya, por la clase pasada fue solo fórmula, conceptos y la masterclass de materiales. Pero no vimos ejercicios. Entonces, vamos a poner una tabla por aquí. Esta tabla está apoyada en un pivote. ¿Ya? Y este pivote, ¿qué es? Está ubicado en el centro de masa. Vamos a poner que la longitud de esta tabla es de 4 metros. La masa de la tabla es de 60 kilogramos, se me ocurre. Y nosotros tenemos un niño aquí. Tenemos otro niño acá.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a suponer? Que nuestro sistema está en equilibrio. Entonces pregunto yo, si el sistema está en equilibrio, ¿los niños deben tener la misma masa o debe ser una masa distinta? Vale, para equilibrar, ¿por qué? Porque este tiene una distancia, este tiene otra distancia, hacen distintos torques. Está así, ¿verdad? Está inclinado. No, no, está recto. Ponerle un rectángulo con esta vaina misma. Seguro que está diferente de distancia. Sí, están distanciados o tienen una distinta distancia respecto al... Sí, al centro de masa, donde está ubicado el pivote, que precisamente es en el centro de masa del objeto este. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Calcular qué masa debe tener un niño y el otro. ¿Para qué? Para que el sistema esté en equilibrio. Entonces, se me ocurre, vamos a decir que este niño, ya, tengo que darle una masa así, así. Este niño tiene una masa de, no sé, unos 50 kilogramos. 50 kilogramos. Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden hallar qué masa va a tener el otro niño. Ya qué masa, por tanto, qué peso, más o menos, por ahí va. Y calcular también cuál es la fuerza de reacción que hace el soporte este del columpio. Perdón, del sub y baja. ¿Qué ocurre aquí? La fuerza de De ese soporte. ¿Sí? La reacción es una normal. Entonces, ustedes tienen que aprender a identificar qué tipos de fuerzas o qué tipos de reacciones les va a producir un apoyo u otro. Estos apoyos que son en punta, lo que hacen es generar una normal nada más. ¿Por qué? Porque literalmente es una punta. La punta esta te está agarrando horizontalmente. Ahora, si tú jalas, cede. Si tú levantas, cede también. No, no te está agarrando ahí y dice, no me dejes, me mato. No. Tú levantas y se va. Entonces, estos tipos de soportes lo único que hacen es poner una fuerza normal. ¿Ya? Un contacto y murió. ¿Qué otra cosa tenemos aquí? Tenemos que esta tabla tiene masa, entonces también tiene peso. Y eso, pues, metemos aquí peso tabla. Vamos a nombrar a este niño niño 1, este niño 2, entonces este sería un peso 2 y más. Nada, este niño a su vez tiene masa, 50 kilogramos, tiene un peso. Poner el de peso 1. Entonces, tema, ahí están equilibrios, son todas las fuerzas que necesitamos. Para la parte de torques nos toca definir medidas, pero hay que ver respecto a qué punto cogemos esos torques o no. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? Veamos. ¿Qué puntos pueden ustedes encontrar ahí? ¿Dónde ustedes harían un punto de rotación? El centro, ¿no? Porque es donde quiere girar, pero no gira porque está en equilibrio. Entonces vamos a definir este como el punto, se me ocurre punto B. ¿Por qué? Porque yo puedo definir aquí debajo del primer niño un punto A y debajo del otro niño un punto C. ¿Sí? Estos puntos ustedes los van a poner donde ustedes encuentren fuerzas, ya sean fuerzas verticales, fuerzas horizontales, da igual, diagonales también. Si sus fuerzas nacen de un punto, entonces ustedes nombran ese, va a ser un punto X, lo que sea. ¿Por qué? Veamos qué es lo que pasa en sumatoria de fuerzas. Si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas y eso está igual a 0, está en equilibrio, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos nada positivo para arriba, lo más común, entonces tenemos el normal del soporte este, menos el peso 1, menos el peso de la tabla y menos el peso del niño 2, son iguales a 0. ¿Qué cosas conocemos y qué no conocemos de esta ecuación de aquí? ¿Conocen cuánto vale el soporte este? No. ¿Conocemos cuánto vale la masa del niño 2 y por tanto el peso del niño 2? No. Entonces, esta sola ecuación no me satisface, no me sirve para resolver el problema. ¿Qué otra ecuación se puede generar entonces? Estamos hablando de torques, entonces veamos qué pasa con torques. Si hacemos sumatoria de torques, tenemos que darnos cuenta de que siempre ustedes, el punto que ustedes escojan aquí, ¿qué ocurre? Eso elimina las fuerzas que están en ese punto, porque esas ya no hacen torque. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando ustedes escogen este punto, tienen que escoger este punto de rotación como aquel en que se elimine la mayor cantidad de fuerzas que ustedes no conocen. En este caso, ¿qué no conocemos? Ni la masa. No, pero ¿qué nos están pidiendo calcular?
ambas, realmente, les estoy diciendo que calculen ambas, pero primero calculemos la masa. Entonces, ¿me conviene poner sumatoria de torques en el punto C? No, ¿verdad? Porque se me va a ir y no la voy a encontrar. Es lo que estoy buscando. Entonces, vamos a hacer sumatoria de torques en el punto B. Entonces, nada, sumatoria de torques en el punto B igual a 0, positivo antihorario. ¿Y qué pasa si hacemos sumatoria de torques en ese punto? Estas fuerzas ya no hacen torque. Esta ahí, no, estas no hacen nada. Pero ¿qué pasa con esta de aquí? Este sería un torque positivo. Sería peso 1, ¿por qué? ¿Qué distancia hay de aquí hasta acá? El de medios. Y vamos a ponerlo así. Me gustó realmente eso. El de medios. En la mitad de la longitud. Se podría hacer como 2 metros, sí, pero habrán veces donde ustedes no les den datos numéricos de cuánto vale la tabla, la viga, el soporte, la escalera, da igual que sea. A veces no les van a dar los datos, entonces ustedes tienen que aprender a trabajar con sus fracciones. Y vamos a ver por qué. En el caso, esa es positiva, está bien. Había dicho que este niño está en la mitad del camino de este lado. Entonces, ¿qué distancia separa este niño del punto B? L cuartos. ¿No? De aquí a acá tenemos L medios. Como estamos en la mitad, sería L cuartos. ¿Sí? L cuartos igual a 0, porque no hay nada más que la torque, pero pregunto yo, si no conocer la longitud, ¿me afecta no conocer la longitud? Ajá, se te va. De hecho, por eso ustedes en la mayoría de casos no les van a dar cuánto va la longitud, te van a decir está a la mitad de la longitud, a un quinto del extremo, lo que sea. ¿Por qué? Porque esa longitud se va a ir. No influye en el resultado realmente. Entonces, listo. ¿Qué pasa con esta ecuación? Como se pueden dar cuenta, nosotros aquí eliminamos lo normal que no lo conocíamos, nos estaba estorbando. ¿Qué datos nos quedan entonces? Peso 1 lo conocemos. Sí. Peso 2 no, pero es lo que estamos buscando. Entonces aquí simplemente es un despeje vago y murió. ¿Ok? Entonces tenemos peso 2 va a ser 2 veces peso 1. Y abrimos esto en las ecuaciones de masa por gravedad, se nos irían las gravedades. Entonces nos queda eso de aquí. La masa 2 tiene que ser doble de la masa 1. Es decir, este niño es más gordito que el de acá para poder aguantarlo en esa posición. Es lo que ustedes hacen en niños en los sub y bajas. Para que era más gordo, todo mío, para allá. Y buscaban quedarse en equilibrio. ¿Ya? ¿Estamos bien con eso? Sí. ¿Sí? Ok. Veamos entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos calcular la normal ahora? Supongamos que no hemos hallado la masa 2. Una vez más, ustedes pueden resolver o pueden calcular cuánto vale la normal si usan sumatoria de fuerzas. No, ¿verdad? Porque no, esto no lo conocemos. Entonces, ¿esto quiere decir? Torques. ¿Torque respecto a qué punto? Al punto C. Porque eliminamos esta fuerza que no conocemos, nos quedamos solo con una relación normal con peso, que lo vamos a resolver de la misma manera que hicimos aquí. Pero, aparte de eso, les voy a enseñar también el camino largo, que sería si cogemos el punto A con el punto de giro. De todas formas, sería el mismo resultado, pero ya, pues hay unos que son más rápidos que otros, no como en todo. Entonces, nada, sumatoria de torques en el punto C, igual a 0, positivo antihorario. Entonces, nada, que tendríamos de izquierda a derecha. Este torque, ¿cómo sería? Positivo, ¿no? Sí. Entonces sería peso 1 por qué brazo de palanca. Símbolos, no números. Peso. No hay que complicarse. El peso por la distancia. Sí, la distancia, pero ¿qué es esa distancia? ¿Cuánto vale? L cuarto más L medio. Sin darle muchas vueltas, simplemente pongan las fracciones. Entonces, ¿perdón? 3/4. Sí, directamente 3/4. ¿Ya? Pero sí, lo que voy es que no se compliquen con eso, simplemente pónganlo aquí y ya cuando esté en papel ahí lo resuelven. Si les molesta trabajar con fracciones mentalmente. Pero bueno, ya está este torque, le ponemos listo, ¿qué pasa con este otro aquí? Si el primer torque es negativo, porque me quiere seguir en sentido horario, entonces, menos normal, ¿por qué? Distancia de aquí, ahí L cuartos. Listo. ¿Qué más me falta ahí? El peso de la tabla. Este ya está, pero ¿dónde está esto? Lo dejamos ignorado, no hay que ignorarlo. Entonces la metemos. Sí, la distancia va a ser la misma.
Pero, ¿qué torque sería este en cambio? Sería uno positivo. Entonces sería más el peso de la tabla por L cuartos, L dije, L cuartos y todo igualado a 0. ¿Y qué ocurre con la L una vez más? Se va, se simplifica. No importaba que no la conociéramos porque no influye. Entonces, listo, te vas. Todos estos datos son conocidos, entonces aquí ustedes pueden despejar la normal. ¿Ya? ¿Estamos bien con eso? Sí. Está bien. Copia. Mientras eso sigo escribiendo la ecuación para torques en A. ¿Ya? ¿Qué va a pasar si hacemos torques en A? La misma torque, pues. Va a ser igual a 0, pero ahora estás lidiando con la normal que no conoces y estás lidiando con la masa que no conoces. No es difícil, pero podemos hacer con esta ecuación y la otra de acá un sistema de ecuaciones y despejar las dos a la vez. Obviamente es más largo, pero no, a veces habrá gente que se olvide y se puede hacer. Lo importante es eso. Que no sea eficiente es otra cosa. El caso, listo, sumatorio de torques en este punto, sería positivo, no es más antihorario. ¿Qué más tenemos aquí? Esta fuerza no hace torque, tenemos solo esta, sería normal positivo, ¿no? Normal por el de medios, menos el peso de la tabla por el de medios también, y menos, sí, menos el peso 2 por 3L cuartos. ¿Ya? Todo esto igual a 0, se va esto de aquí. De hecho, también podemos simplificar un 2 y tendríamos que la ecuación queda de esta forma. Normal menos peso de la tabla, menos 3 medios del peso 2, igual a 0. Entonces, como estaba comentando, esta es una ecuación, esta es otra ecuación. Entonces podemos combinarlas con el sistema de ecuaciones y resolver. Nada más. ¿Preguntas con esto? ¿No antes de hacer el sistema? Listo. Entonces, nada, hagámoslo rápido, a ver qué pasa. Si nosotros, primero vamos a agruparlas. Tenemos normal, menos peso 1. La lección es esta semana, ¿no? Sí, ¿Qué temas entran? Solo eso. Muy vago. Y esto menos 3 medios, peso 2, igual a 0. Entonces vamos a multiplicar la primera ecuación por menos y la vamos a sumar abajo. ¿Y qué tendríamos? La normal se va con normal, menos peso se va con menos peso. Y aquí ocurre algo, veamos qué ocurre. Primero estamos multiplicando por menos, esto pasaría como peso 1 positivo, ¿no? Peso 1 positivo, este se fue con el de acá. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Este sería positivo, positivo más esto me va a dar solo un medio. Menos un medio de peso 2 igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos? No, despejamos peso 2, va a ser igual a 2 veces peso 1. Y lo mismo hace rato. Ponemos esta expresión de masa por gravedad, se va a la gravedad y nos queda que la masa 2 es el doble de la masa 1, que es lo mismo que nosotros tuvimos aquí arriba. Una vez ustedes tengan ya ese valor de la masa, ¿qué van a hacer? Escogen cualquiera de sus dos ecuaciones, reemplazan ahí y encuentran normal. Una vez más, el otro camino es más rápido. Dicho eso, aparte de estar pendiente de qué puntos vamos a escoger y qué distancias se generan a través de esos puntos, tienen que pensar que estos sistemas de equilibrio es más sencillo si ustedes primero hacen torque. La fuerza la hacen después de ver allá un torque. ¿Ya? En algunos casos, o sea, es obligatorio hacer las dos. Sí. Tanto por sumatoria de fuerza como sumatoria de torque. Sí, porque no vas a poder hallar todo con fuerzas. O así si quiero hallar todo por torque, tampoco. Podrías hacerlo, pero no lleves a encontrar al profesor. Pon dos ecuaciones y mira qué cumple. ¿Ya? Nada más. ¿Alguno de ustedes preguntas? Pero cuando esté en equilibrio, tienen que estar las dos, tanto sumatoria de fuerzas como sumatoria de torque, las dos en cero. Sí. Para que esté en equilibrio. Sí. Y solo está una, no está en equilibrio. Ajá. Solo estarían en ese equilibrio. Es decir, tendríamos equilibrio traslacional o equilibrio rotacional. Algo que además quiero comentar que sumatoria de fuerzas sea igual a 0, sumatoria de torque es igual a 0. ¿Qué implica? ¿Cómo teníamos que las fuerzas eran 0?
velocidad constante, eso es lo que me importa. Entonces, si ustedes les ponen su control de lectura para que un cuerpo esté en equilibrio, tiene que necesariamente estar en reposo, que vayan a responder falso. Simplemente, aunque sea una velocidad constante, ya va a estar en equilibrio. ¿Ya? Ok. Entonces, vámonos con algún ejercicio más de elasticidad, perdón, de equilibrio aquí del libro. ¿Qué solo está? Confirmo. Ya. Ya. El brazo de palanca es sencillamente qué distancia separa tu fuerza del punto que tú pones como punto de giro. Yo tengo aquí una masa. El termo este tiene una masa, tiene un peso. ¿Qué brazo de palanca hay entre el termo y el punto de giro? Lo que mide mi brazo. Ese es tu brazo de palanca. Ahí si el sistema estuviera inclinado, el brazo de palanca depende de qué es lo que tú estás viendo o qué es lo que estás buscando. El brazo de palanca te sirve para el torque. Vamos a poner la ecuación. Tendríamos, este es mi hombro, perdón, este sería el radio, o el brazo ese, y tendríamos que la fuerza esta va hacia abajo, es un peso. Además, ¿para qué te sirve esto de brazo de palanca? Porque ustedes lo que quieren hacer es torque. Entonces, ¿qué hacen? Ubican el ángulo que está entre las fuerzas, entonces decimos el torque de ese peso va a ser igual a ¿qué? La fórmula de producto cruz sería peso, radio y seno del ángulo. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con esto? Radio seno, que te va a dar es el lado opuesto. ¿Por qué te da lo opuesto? Porque si es que tu brazo está aquí inclinado, el radio en Y no te hace torque. ¿Por qué? Porque tienes eso aquí. Sí, tú puedes componer esto de dos formas. Tendrías un radio en X y tendrías un radio en Y. Ahora, imagina que tú pones este peso en los dos radios. Es decir, aquí para el radio X pones el peso aquí abajo y para el radio en Y también le pones el peso ahí abajo. Radio en Y, peso. ¿Cuál de estos dos hace un torque? Está aquí nada más. ¿Por qué? Aquí no hay torque porque esa fuerza está colineal. Entonces, el seno del ángulo, ¿cuándo te va a dar? Te va a dar 0 porque el ángulo es 0 o 180. Entonces, esto es aquí, no te hace torque, no te sirve la distancia en Y con el peso, te sirve solo la distancia en X. La distancia en X, ¿qué va a ser? Radio, seno del ángulo, porque es el opuesto. Entonces, este sería tu brazo de palanca útil, se puede decir. ¿Ya? Listo. Para el caso de 90 grados, ahí no tiene misterio. El brazo de palanca es todo el brazo. Ok, salió. Nada, aquí está aquí en el libro. Bueno, están los tres discos esos que les mostré al principio. Ya, aquí está esto de la teoría, ¿no? Que las cosas tienden a, no, eso no todavía, que tienden a girar respecto al centro de masa. ¿Y por qué gira respecto al centro de masa? Porque creo yo que es lo que genera el menor momento de inercia. Entonces, ¿qué va a pasar? Las cosas quieren irse hacia donde hay menor resistencia. Entonces, menor resistencia implica menor momento de inercia. No recuerdo que el momento de inercia es la resistencia a rotar. Entonces, en el centro de masa está la menor posible. ¿Por qué en el centro de masa es la menor posible y no en cualquier otro lado? Veamos la ecuación. Momento de inercia, aquí es igual en ejes paralelos. Eje paralelo. Sí. La masa del radio cuadrado. Tenemos que y de un punto va a ser igual a mr cuadrado, más el momento de inercia respecto al centro de masa. ¿Para qué r yo tengo el menor centro de masa, pero el menor momento de inercia? 0. Y si estamos con r igual a 0, ¿qué pasa? Estamos en el centro de masa. Entonces, por eso es que la menor resistencia es en el centro de masa y las cosas giran respecto al centro de masa. Aquí en el libro nos dice que, quiero ver la foto del martillo, o era en el capítulo anterior. Creo que es el anterior. Bueno, en el capítulo anterior se mostraba cómo un martillo se deja caer y este martillo al dejarse caer, ¿qué pasa? Da vuelta respecto. Este es el Szymanski 14. El Szymanski edición 14. Está en la biblioteca. ¿Sí? Aquí nos pegamos un salto si quieren. ¿Con quién estás?
Recién cantidad de movimiento. Momento angular, etcétera, tiempo. Momento angular. No, aquí está el libro. Yo se lo subí a archivos también del Teams. Ese es el mismo que dijeron al principio uno de Friedman. No, ese es otro. Ese es otro. Yo uso Semansky ya por manía. ¿Verdad? El anterior mandaron a ese de primera vez que lo escuché. No sé, cada profesor tiene el suyo, el preferido. En tal caso, yo me malacostumbré Pero con tú, Semansky tú cuando porque mandas a leer así, que no dices a ese, ¿verdad? cualquier libro tiene la misma información. Ahora, Obviamente va a estar en desorden o en otro orden. Cada autor tiene su propia forma de explicar, pero el contenido tiene que ser el mismo. Entonces, ¿en qué estábamos? Se me perdió. Ah, no, tengo mala manía de usar el Semansky porque es el que hay en bibliotecas, o el que más disponible está. Entonces, ya, pues en esos tiempos uno iba, se peleaba con sus panas, te pegabas para coger el Semansky. Siempre nos tiramos al piso con panas. No, es mío. en el Paramola, creo ¿Qué pasa? que llevan el Friedman. Da igual, coge que te la gana. Bueno, vamos a hacer esto de aquí, lo mismo que hice ayer. Y de ahí nos metemos con elasticidad, a explicarles unas cositas. Como el ejercicio con el que eventualmente vamos a romper el plato. Me hubiera gustado que fuera en el salón con más personas y que me graben todo lamparoso, pero bueno. Quiero que me graben, eso sí, porque es una promesa que llevo haciendo ya 3 semestres. De cuando sea presencial voy a romper un plato. Ya, estamos presencial. Parece que no Sí. Pero fue como un ejercicio, ¿sí? Ese ejercicio que tenemos. Así de cabeza, ese equilibrio que nos piden allá, cuál va a ser la tensión en la cuerda de arriba y cuáles van a ser las reacciones que ejerce la pared sobre la viga esta. Primero pensemos, ¿por qué la viga tiene una reacción o por qué la pared hace una reacción a la viga? la vida tiene un peso. Sí, tiene un Y peso. la pared hace una normal. Ajá. Pero ¿por qué? Así como está el sistema, es como que yo tenga... Sí, pero no lo ven como un lenguaje formal. No me importa, si se habrán dado cuenta. Especial después lo de ayer. En tal caso, no, ustedes no ven la grabación, está bien mal. Pero ¿qué puedo hacer? Ya, una funda. Si tengo esta funda, tengo el lápiz aquí y yo aplasto hacia abajo el lápiz. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Quiero meterlo a la pared, a la mesa esta. ¿Qué está pasando en el ejercicio? Tenemos una tensión que lo que quiere hacer es meter esa viga a la pared. Entonces, ¿qué pasa? La pared no lo deja. Y ahí es donde genera una reacción. ¿Ya? Lo que nosotros veríamos inicialmente es esa viga tiene masa, entonces tiene peso, y está bien. Entonces, como tiene peso, va a generar una fuerza de reacción vertical. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con lo horizontal? También es una reacción. ¿Por qué? Veamos qué pasa si nosotros no ponemos una reacción horizontal. Tenemos tensión en X, o tensión aquí, tensión X acá. Y pregunto, si tenemos un cuerpo que se siente jalado con una tensión X a la derecha, ¿qué va a pasar con el cuerpo? Se va a mover, no va a estar en equilibrio. Entonces, tenemos que forzar a que la pared le haga una resistencia. Ya, tu pregunta era por qué tenemos fuerza en Y. Sí. Ya. Esta viga, ¿qué va a querer hacer? No está agarrada del centro de masa, entonces Ya. va a querer caerse. Sí. Porque no se cae. Por un lado tienes la tensión que te jala, pero si yo jalo así, ¿qué pasa con este lado? Está libre de moverse. Entonces, tú le metes aquí la otra tensión, ¿qué pasa? Está bloqueado. Aquí con el termo este. Ya, no pasó nada. Nada, el termo va a querer caerse. Yo estoy jalando a la derecha, entonces, ¿qué pasa? Esto también me hace un soporte. Pero está aguantando también. ¿Sí? Y eso es por el tipo de soporte. Ya les he comentado que los soportes que son tipo punta hacen uso de una normal. Este soporte aquí es un pin. ¿Un pin qué es? Un pin es un palo atrancado en un hueco. Entonces, dependiendo de cómo esté esa cosa, el pin lo que hace es generar fuerzas en X o en Y. ¿Por qué especifico fuerzas en X o Y? Porque hay unos tipos de soportes que también generan un momento, un torque.
Ustedes no van a ver esto aquí, pero los que vean mecánica vectorial o estática, sí lo tienen que ver. Ahí se les enseñan los distintos tipos de soportes, pero así digamos como que conocimiento general. Cuando nosotros tenemos algo empotrado, es que algo está clavado sobre una pared, como un clavo. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros al clavo le metemos una fuerza, estamos metiendo algo, entonces, ¿qué ocurre? El clavo se opone. ¿Qué está pasando aquí? Los jalos están hacia abajo, pero no rota, idealmente no rota. Entonces, ¿por qué? Porque aquí tengo un torque. Ya, aquí no puedes definir un punto donde está una fuerza, porque está en contacto con toda la pared. Bueno, es más, esto ya lo verán más adelante en sus distintas carreras, materias, lo que sea. Pues para que sepan que existe. Si en tal caso se ponen sádicos en el examen, les ponen, hay una viga empotrada en una pared, calcule cuál será el momento que hace, de dónde sale, cómo se hace. Ahorita ya saben. ¿Por qué? Porque eso también genera un torque. ¿Ya? Okay. Entonces, nada, pasando esto, ya definimos que hay una tensión, hay una fuerza en Y y va a haber una fuerza en X también. Vamos a copiar este dibujo, lo hacemos aparte y a ver cómo resolvemos esto. ¿Ya? Entonces, nada, primero esta viga tiene masa, entonces también tiene peso. Le ponemos como peso de viga. Nos dicen que la viga es de un material uniforme, entonces el centro de masa, por tanto el centro de gravedad están ubicados en el centro geométrico. Nada más que ver ahí. ¿Qué nos ocurre? Nada, dijimos que aquí hay una fuerza en Y, hay una fuerza en X también. Y eso se produce por una tensión que está aquí inclinada. ¿Y qué más obtenemos? Vemos que aquí abajo hay una cuerda que nos va a producir una tensión 2. Entonces vamos a nombrar esta tensión 1, esta tensión 2. Pero, ¿qué pasa con esta segunda cuerda? ¿A qué está atada? Está atada a un barril de 300 newtons. Ya son como 30 kilos, no es gran cosa. Entonces, ¿qué pasa? Esta es nuestra tensión 2. Pero como el sistema está en equilibrio, ¿qué ocurre? La tensión 2, ¿a qué va a ser igual? Al peso de otra cosa, no al peso de lo que está cargando. Entonces, en vez de poner tensión 2 ahí, luego intentar mezclar sistemas de cabeza, en vez de poner tensión 2, ponemos peso, peso del barril en este caso, y la dejamos como la única tensión del problema. ¿Ya? Se habrán dado cuenta de que aquí yo no puse FY y FX. ¿Por qué? Porque algunas personas les confunden. ¿Por qué? Porque al momento de poner ecuaciones que hacemos, sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0, simón positivo para arriba, y qué va a pasar, esto lo pondríamos como fuerza en Y, y no sé, algunos les resulta incómodo tener fuerza en Y aquí, fuerza en Y acá. Entonces, en vez de darle ese nombre, lo que hacemos es primero ver, tenemos 3 puntos donde hay fuerzas, entonces este sería el punto A, punto B, madre B, punto C. Entonces esta fuerza de aquí no va a ser FY y FX, sino van a ser AY y AX. ¿Ya? Es una forma más sencilla de escribir estos puntos, estas fuerzas en los puntos, mejor dicho, estas reacciones. El caso, listo, sería AY para allá, para arriba, AX para la derecha, y en tal caso nos llegan a ser negativas estas reacciones que implican Llegar a ser negativo. que la dirección está mal escogida, tal cual pasaba antes. ¿Sí? Nada más. Entonces, listo, perdón, AY para arriba, ¿qué más está para arriba? Tensión en Y, ¿no? Sería más tensión en Y, menos el peso de la viga y menos el peso del barril. Nada más aquí, entonces esto igual a 0. Y ahora volvemos a esa ecuación. ¿Qué pasa en cambio con sumatoria de fuerzas en X? Esto también va a ser 0, positivo derecha, es lo más común, entonces tenemos AX menos TX es igual a 0. Pero ¿de qué se puede dar cuenta en ambas ecuaciones? Conocemos a Y, conocemos T, conocemos T, conocemos a X. No. Ahora, no conocemos ninguna de esas cosas ahí, entonces no conviene trabajar así. A lo mucho, no conocemos. A lo mucho podemos escribir la tensión en X y Y como tensión coseno y tensión seno respectivamente. Y así se va a tener como incógnita la tensión. ¿Tienes sueño? Anda a lavarte la cara. Hay un baño por allá. ¿No tienes sueño? Es tu cara normal. Tienes rasgos medios asiáticos, pero bueno. Los ojos hay chato, ¿no? Pero bueno.
¿Acaso estas ecuaciones no bastan para resolver nuestro sistema? Es por eso que les dije, ustedes estas cosas empiezan por torque, porque con torque vamos a hallar una solución, vamos a hallar menos una fuerza, y con eso ya podemos meternos a fuerzas. Entonces, pregunto yo. Pero cuando tengamos un diagrama similar a ese, supongo. Porque si tenemos otro tipo de diagrama, Puedes escoger distintos puntos y vas a ir eliminando fuerzas que no conoces y generas más ecuaciones. Son manías que tú coges aquí. ¿Acaso en qué estamos? Ah, ya. ¿En qué punto me conviene hacer torque? En A. ¿Por qué en A? Para que se termine la acción ayer Y ya X también. Aunque A X no hace torque, porque estaría colineal con el radio. Pero sí, A X yo no la conozco, entonces me conviene eliminarlo. De forma general, ustedes van a poner el punto de giro donde tenga más fuerzas que ustedes no conozcan. O sea, digamos, tenemos unas 5 o 6 fuerzas. Y no me piden calcular cuánto valen cada una de estas fuerzas, solo me dicen calcule cuánto vale la tensión. ¿Qué conviene hacer? ¿Conviene fuerzas en X, fuerzas en Y? Claro, porque no conocemos ninguna de estas y no me piden hallarlas tampoco. Entonces, de cabeza, torque aquí, se van esas, no hacen torque y nos quedamos simplemente con cosas que no son conocidas. Entonces, volvemos aquí, todo bonito. Entonces, sumatoria en torques en A igual a 0, positivo antihorario. Y pregunta, chicos, ¿ustedes vienen también a la clase de mañana? 2 a 4. ¿a qué hora? De 2 a 4. Sí. Si es en la tarde, sí, Entonces, no, pero cuando es en la mañana, no. Ya, no. A ver, para ver si lo rompía mañana. No, ya, ustedes vinieron, ustedes se llevan la diversión, nosotros no. Verán la grabación. Mañana tiene mesa todavía. ¿Qué cosa? Ponte mañana viene menos gente todavía. No, yo como de... perdón. Este jueves, no me toca venir. A lo mucho en la noche, pero solo ejercicios. Como tiene la lección el viernes, sería rotacional. Ujú. Bueno, pues vamos a eso. Como ustedes rompo el plato, entonces. Y no, me graban para pasárselo a esas manos. Entonces, ¿en qué estábamos? Ya, someter torques en A. Entonces, nada, dijimos que estas no hacen torque. ¿Qué más tenemos? Vamos a jugar con este brazo en su valor numérico, que me parece que son 4 metros, pero no vamos a hacer así, simplemente guiémonos con la geometría. Hay que decir por L. De aquí para acá, ¿cuánto hay? L medios. Entonces, además, este torque, ¿qué es? Es un torque negativo, ¿no? Entonces, ¿te mueres? ¿No te mueres? No, con fe que está bien. Ok, entonces listo, este es un torque negativo. ¿Qué pasa con la tensión en cambio? Es hace torque positivo, ¿no? Entonces sería más tensión que longitud, que brazo de palanca L. Y pregunto, ¿qué así nomás? Avanzamos con el torque del peso este. La tensión es, habría que separarla en T y En X y Y. Ujú. Entonces, el torque sería en TY por L. En efecto. Esa le pusiste T. Sí, por eso es ese espacio más que nada. ¿Por qué? Porque el torque de la tensión esta no es TL. ¿Por qué? Porque la tensión no está totalmente vertical. Es decir, que nos falta meterle el seno del ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo que está aquí. Ahora, este ejercicio es este típico triángulo de 3, 4, 5, entonces se puede hallar cuánto vale el ángulo, ¿no? O también directamente cuánto vale el seno del ángulo. Lo que me importa definir de esto es que antes, en rotacional, nosotros también hacemos esto. ¿Qué es esto? El combinar fuerzas verticales con distancias horizontales y fuerzas horizontales con distancias verticales. Es decir, el torque de alguna fuerza, cuando esta fuerza está inclinada, va a ser igual a fuerza en X por distancia en Y, más menos, y también este más menos, no depende de si es torque positivo o negativo, fuerza en Y por distancia en X. ¿Ya? Y esto, a su vez, se obtiene también de la definición. No recuerden que esto es una matriz, entonces la matriz que tenemos I con I, J, J,
Fx, Fy. Entonces se van a terminar combinando. Es lo mismo. Entonces, lo que me dijiste está bien. Se usa la fuerza en Y. Y ahora pregunto yo, ¿cómo calculas la fuerza en Y? Sería tensión seno de ángulo. Y tensión seno de ángulo, ¿dónde lo vemos? Lo vemos aquí. Entonces tenemos fuerza vertical por L, que es la distancia horizontal. Entonces, se cumple. Este, digamos que es el atajo. Se usa con la geometría compleja. Pero, a fin de cuentas, siempre volvemos a la definición y la ecuación siempre va a cumplir. ¿Ya? En el caso, listo. ¿Qué conocemos que no conocemos de esta ecuación? Primero, longitud no me importa. Se va, se simplifica. Peso de la viga, si lo conocemos, Siempre va tensión. a pasar eso, ¿verdad? Sí. Chao la longitud. Idealmente. Ya, porque hay problemas, Piero me mandó uno, donde hay un torque inducido. ¿Qué es esa vaina, Simón, tu expresión? Un torque inducido es un torque que no necesita una fuerza, es decir, simplemente es como que tuvieras un motor ¿Ya? y que te hace girar, ya te genera un torque. Entonces ese torque no necesita una fuerza por una distancia, simplemente ya existe. Es como te diga, hay una fuerza que empuja una caja. Tú no te pones a pensar por qué existe la fuerza. Simplemente la fuerza está. Lo mismo pasa con los torques inducidos. En este caso no hay. Quizá hay en los carros. ¿Sí? Por eso las llantas giran. No giran porque tú le estés tocando a un lado. Giran porque tú tienes el eje del motor y la posición es lo que da vueltas. Igual, ya haremos ejercicios de eso más adelante, pero este es uno sencillo. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque tú me estás diciendo, ¿esto siempre se puede hacer? Idealmente sí. Pero ¿qué pasa en el momento en que yo te digo que aparte hay un torque de, no sé, 100 newtons en esta vaina? Pero 100 newtons metros. Más, más 100, más 100. Puede hacer. Ya puedes simplificar la L. No se puede, ¿no? Porque este no tiene L. Entonces, idealmente sí vas a poder, pero habrán casos donde no puedas. Ya depende de aprovechar las circunstancias nada más. En este caso se puede, entonces se hace. Se fue. Listo, entonces, nada, despejamos la tensión y vemos cuánto nos queda. Entonces pondríamos tensión es igual a peso del barril más peso de la viga sobre 2 y todo eso sobre el seno del ángulo. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Sí. Ok. Entonces lo único que nos falta hallar ahora es cuánto vale el seno del ángulo. Entonces veamos la gráfica esta. El ángulo es esta aquí. Entonces, para calcular el ángulo, teniendo todos los lados, nosotros podemos aplicar tranquilamente el coseno inverso, tangente inverso, seno inverso. Pero no es necesario. Veamos qué pasa si hacemos seno del ángulo. Si aplicamos seno del ángulo, tendríamos que el seno es igual al opuesto sobre la hipotenusa, 3 sobre 5. Aquí ustedes tranquilamente pueden despejar el ángulo. De hecho, creo que el ángulo es 36.87. Pero, ¿qué es lo que ustedes tienen que reemplazar aquí? ¿El ángulo o evaluar el seno de ángulo? Seno del ángulo. ¿El seno de ángulo ya lo conoces? No. Aquí está. Ah, no, sí. Directamente eso. Entonces, evítense complicarse. Sino simplemente reemplazamos aquí 3 quintos. Sale tú. Reemplazamos 3 quintos y este es un número, este es un número. Tranquilamente se puede terminar de resolver el sistema. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Es solo la tensión, ¿verdad? Sí, bueno, esto es solo para la tensión. Sí, ahora, si quieres hallar cuánto vale la fuerza en A, pero a Y y a X, claro, puedes coger otro punto. Podrías coger este aquí si no conocieras la tensión. Como ya conoces la tensión y conoces el ángulo, ¿qué puedes hacer? Digamos, esto ya lo conoces ahora, esto si lo conocías, entonces Ah, ya voy a despejar. despejas aquí nada más. Y lo mismo para la... Tensión X, Simón, exactamente lo mismo. Simplemente si la tensión coseno el ángulo y va y se fue. ¿Ya? ¿Estamos bien con todos ustedes? Sí. ¿Sí? Listo. Vamos a meter ahora la parte de elasticidad. ¿Ya terminaste de copiar? Me va a quedar grabado. Falta de respeto todavía, no ver las grabaciones. Vale, la maratón. Yo creo que no da una ayuda presencial para el examen.
para flexión. Sí, bueno, Porque el jueves algo que te lo el jueves no tengo que venir. Ya, pues mis padres no quieren venirme a ver por la gasolina. Mi idea sí era venir toda la semana, pero me dijeron, ¿tienes clases martes, jueves? Y yo, no, entonces no vayas. Y yo, ¿por qué? La gasolina cuesta, ¿tú me vas a pagar? No quiero. Entonces no te vamos a ver. Bueno, tocó. Pero todos tenemos la lección el viernes, porque si Sí. alguno no tiene... Yo no tengo todavía mucha reflexión. ¿De qué tienes tú? Porque la señora que se llama Momento angular. que Eso es dinámica rotacional. Es decir, la lección de este va a ser solo dinámica rotacional Sí. hasta cantidad de movimiento angular. Creo que No, es solo momento angular, no es cantidad de movimiento. Precesión, creo que Pecado no. mezclar esas palabras. Precisión creo que no. O también... Una pregunta teórica. Como yo les expliqué, te preguntan a qué lado gira el giroscopio. A más z, menos z, más y, menos y, como Las sea. elecciones cada profesor las hace. O, Hacen conjuntos. Entonces, algunos te toman lo mismo, otro grupo no te toma lo mismo. Los exámenes presenciales sí eran iguales para todos. Sí eran pocos. también me enteré. ¿Ya? Listo. Ok. Entonces, déjenme primero ubicar el ejercicio S. Lo copiamos y nos vamos a hacer la demostración. Semansky. ¿Qué lo paso por el grupo? De hecho, déjame pasar ahora porque siempre les digo, ya luego lo hago, luego lo hacemos y se me olvida. Esa es la chompa de- O si la pasé. Ya entregué 2 chompas hoy y me dijeron que me puedo meter en problemas por usar el logo de spoil. Y yo, bueno, porque es logo registrado, tengo que pedir permiso. Pero eso si lo vendes aquí, porque si lo vendes afuera no te van a decir nada. Hello. Sí, entonces lo que venden en la bahía, Ya te pasó las fotos. eso está en el local. Eso es ¿Ahí? una vez. Sí, me estás cayendo mal, no estás bien. No ves las grabaciones, no... Tranqui, estoy consciente de eso. A ver, déjame ver. Chompas, ¿quién le mandé el último? Bueno, no encuentro profesional, me toca ponérselo a ustedes aquí. Nomás. Listo, ahí está. Cruza, por favor. Son los diseños que están. Ya me pidieron 2 manos más hoy que vieron la foto. Siempre es los mismos diseños. Esos son mis O sea, chompas. sí, pero veo los dos. Hay uno blanco y uno negro. Sí, Pues. Depende de lo que quieran. sí, 4 diseños y los otros no los he visto. Porque no los pidieron, entonces como que bueno, no les gustó. Y esos son Los ignoran. estampados o bordados. Estampados. Bordados se podría, pero te cuesta más. Ya todos aquí sí hicimos el montón de espacio. Es que lo que yo les pasé era el fondo blanco. Me decían, no hay negro, no hay negro. Pasaste Y yo, las dos, pasaste, negro y blanco. bueno, en tal caso, la pregunta, en este ejercicio lo rompo. Para que se esperen. Bueno, ¿qué es el ejercicio este? Primero nos dicen que tenemos un bloque de algún material X, no nos importa saber de qué es el material, pero a este material se le aplica una fuerza de tensión. Por aquí, hay compresión, y en compresión sí lo saben. Compresión por aquí y compresión por este otro lado. Entonces nos piden calcular cuál sería el esfuerzo de compresión ubicado en un plano que es perpendicular al bloque, luego uno que es paralelo al bloque, es decir, un plano que va a estar así, acostado, y luego en un plano que está con una cierta inclinación, a un ángulo θ, y luego nos piden hallar para qué ángulo θ el esfuerzo de cortante es el máximo. Ya, el ángulo θ se mide aquí. En este caso, vamos a hacer el primero. Ya, si es que mi plano es totalmente vertical, ¿qué pasa? ¿Cómo siente la fuerza de ese plano vertical? La siente totalmente de frente, perpendicular. Entonces, ¿qué pasa? Siente una fuerza de compresión. Entonces, si esta es un área, porque es un área rectangular, pero a fin de cuentas es un área, entonces el esfuerzo de compresión a 0 grados, vamos a ponerle,
¿Qué va a ser igual? Va a ser totalmente a fuerza sobre área. No tiene más misterio eso ahí. A ver, repite esa parte. Póngalo ahí. Esto es compresión, fuerza sobre área. Ya, La del área aquí, ¿cómo es? base por altura. La parte se basa por altura, es un área perpendicular a la fuerza. Ya está. Entonces, como es perpendicular totalmente, tu fuerza esta es fuerza sobre área. Tu esfuerzo es fuerza sobre área de compresión. Ayer. Calculemos el cortante entonces para este segmento. El cortante a 0 grados, ¿a qué va a ser? Veamos la definición de cortante. El esfuerzo cortante es igual a la fuerza paralela al área respecto a que la fuerza es paralela, no sé, preguntando entre estas dos. Pero en sí, ¿qué quiere decir? Si esta es nuestra área, entonces para que haya un empuje, tiene que haber una fuerza que empuje esa área, que sea tangencial, que sea paralela. Yo pregunto, a 0 grados, como está el primer plano, este de aquí, el que está totalmente vertical, ese plano, si entra una fuerza que sea tangencial al plano, que sea paralela al plano, No. bueno, la única fuerza que hay es esta que lo comprime. Entonces, ¿qué pasaría con esto? Esto es cero. Es más, me quiero poner una grabación, entonces vamos a poner rápido las ecuaciones. Este signo aquí es sigma. Sigma representa esfuerzo de compresión o tensión. Y el esfuerzo de compresión o tensión es fuerza sobre área. Obviamente, el fuerza positivo cuando va a la derecha o sale o se estira hacia arriba, da igual. Y negativo es que se aplasta. Y el área no es nada más que el área en el cual se aplica esa fuerza. Es lo que vagamente conocemos como presión. La presión en qué unidad se mide en pascales. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que es con epsilon y la información unitaria es el cambio de longitud, ya sea positivo o negativo no se estira, negativo no se comprime. Esto para la longitud inicial. Y por último, hay una ecuación de esfuerzo que es igual a la formación unitaria por módulo de Young. Donde el módulo de Young es una propiedad de los materiales que indica la resistencia de estos a estirarse, comprimirse o a deformarse. Es como un resorte. ¿Sí? ¿Cómo resuelve? Entonces no se podría algo en relación con la línea. Hay una ecuación que hay un ejercicio que te dice que relacionas el de Hooke con eso. Sí existen relaciones, pero puedes verlo de la misma manera. ¿Sí? Entonces, listo. Tenemos esta ecuación por aquí, la otra por acá. Nada más que ver ahí. Entonces, para cortante tenemos realmente casi lo mismo. El esfuerzo cortante, como ya ven aquí, es fuerza paralela al área, porque es lo que va a hacer el corte. Pero aparte de hacer fuerza paralela al área, también esto se mide como deformación de corte por módulo de cortante. La deformación de corte no es nada más que qué tanto se inclina mi objeto a este, ¿no? Si yo le meto una fuerza cortante a esta cosa de arriba, ¿qué pasa? Se desplaza una cantidad X y está a una altura Y. O sea, olvídate que se inclina, pero es como que si esto fuera disco, ¿qué pasa? Este disco se mueve para acá, este para acá, este para acá. Este es un triángulo, entonces la deformación de cortante es desplazamiento en X para el Y. ¿Ya? Nada más que ver aquí. Entonces, veamos. Para el ángulo a 90 grados, ¿qué va a cambiar? No, para el ángulo que va a estar aquí, el plano este que va a estar encima. ¿Hay una fuerza de compresión ahí? ¿O una fuerza toca ese área? No, ¿verdad? Entonces, esta en cambio sería 0 y esta en cambio sería fuerza sobre área, porque sí está cortando así. Estamos rebanando. Pasada esa introducción, veamos qué pasa con el plano inclinado. Nos damos cuenta que lo que vamos a analizar es este pedazo de aquí, esa lámina que está inclinada. Entonces, veamos qué ocurre. Vamos a dibujar la parte. Esta lámina que está inclinada, ¿cómo siente la fuerza? La siente así. Sí. Si la vemos de lado, pero esto no quería. No. Esta sería mi área inclinada y las fuerzas están así. Están horizontales. Entonces, ¿qué pasa? Que este plano se ve expuesto a tanto tensión como cortante. ¿Por qué? Demos de vuelta a esta vaina a ver qué ocurre. Si yo cojo esto, lo pongo así y doy la vuelta, ¿qué pasa? Es como que fuera un bloque vertical y ¿qué pasa? Tiene una fuerza inclinada. Esta fuerza inclinada, ¿qué va a hacer? Se descompone. Ajá. Tendríamos una fuerza
vertical, que haría una fuerza de tensión, en este caso, y tendríamos una fuerza horizontal que haría una fuerza de cortante. ¿Por qué? Porque va a ras de la superficie. ¿Estamos bien con eso? Sí, sí. ¿Sí? Pues. Entonces, listo. ¿Qué hay que hacer? Intentar escribir cómo sería el esfuerzo cortante. La compresión lo hago mañana, da igual. Pero de ver cómo se hace el cortante y cómo queda en función del ángulo. Entonces, ponemos la ecuación tal cual. Tenemos que el esfuerzo cortante es igual a la fuerza paralela, que sería Fc, sobre el área. En este caso, mi área inclinada. La ecuación así no tiene chiste. Hay que ver qué relaciones cumple con lo anterior. Si se dan cuenta, mi lado vertical de este triángulo aquí abajo, aquí es igual Ah, al área, al área. al área anterior. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros dibujamos esto como que fuera un cartón doblado. Esta área de aquí, el área que está debajo, es mi área normal. Esta sería mi área inclinada. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros aquí lo que tenemos es un triángulo. Entonces podemos hallar cuánto vale el área inclinada en función de la otra área. ¿A través de qué? A través de coseno en este caso, porque son adyacentes. Entonces, ¿qué tendríamos? Nada, ¿qué sería? El área esta es igual al área inclinada por el coseno del ángulo. Entonces, área inclinada es igual a área sobre coseno del ángulo. Ok, eso por un lado. Veamos qué pasa en cambio para la fuerza esta. Si se dan cuenta, el ángulo de aquí también se refleja acá. Bueno, déjame ver. ¿Cómo estás? Está aquí, entonces, ¿ya te vas? Sí, importante. Chama. ¿Ves la grabación o ves el video de lo que vamos a pasar? Ya, entonces, nada, ¿qué pasa? Ya, este ángulo se refleja acá arriba, por geometría. ¿Cómo? Vamos a justificarlo. Aquí habría un ángulo de 90 grados, se forma 90 grados con esta fuerza de aquí. Entonces, listo, hay 90 grados ahí, aquí habría un ángulo beta. Entonces, ya, este ángulo aquí es el mismo ángulo beta que está acá. Ya, pues beta más lo que sea que esté aquí arriba tiene que dar 90 y ya, lo tenemos aquí abajo. Ese es lo que sea que tiene que estar ahí es teta. Entonces, sí, tenemos una relación ahí. De esa forma podemos hallar cuánto vale la fuerza de tensión y también la fuerza de compresión. La fuerza de compresión en este caso sería con seno, ¿no? Entonces, tendríamos esto es igual a fuerza seno de ángulo, todo esto sobre, chao, luego paso el video, esto sobre área y sobre coseno de ángulo. Entonces al final nos queda fuerza sobre área por seno coseno. Cuidado. Esto pasa arriba a multiplicar. ¿Ya? Por último, si le metemos algo ¿cómo se llama? De manipulación, multiplicamos 2 arriba y 2 abajo. Entonces, ¿qué tenemos? Aislamos esto con esto de aquí. Tendríamos que esto va a ser igual a un medio de fuerza sobre área por 2 veces seno coseno y 2 seno coseno, que es igual de 2 veces el ángulo. Ajá. Entonces tenemos que el esfuerzo cortante es igual a fuerza sobre 2 veces área por seno 2 veces ángulo. Entonces ahí está su esfuerzo cortante en función del ángulo. Pero no tiene chiste, no es más. No se puede hacer la gran cosa con eso. Le pregunta el ejercicio este, que aparentemente está en una edición anterior y no en la 14, es demostrar a qué ángulo se produce el mayor esfuerzo cortante. Entonces, ¿cómo demostramos máximos y mínimos? Ustedes que ya pasaron el primer parcial de cálculo. Optimización, derivando e igualando a cero. A ver qué nos sale. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que al derivar esta cosa, y esto va a ser cero, ¿no? Y estamos derivando respecto al ángulo. Vamos a hacerlo tau prima. La tau prima va a ser igual. Esto es una constante, eso no cambia. Fuerza sobre 2 veces área. Y la derivada de esto sería 2 coseno de eso de aquí. Entonces nos va eso de aquí, se fue. Lo arreglamos, sería fuerza sobre área. Sobre coseno de 2 veces ángulo.
O sea, coseno de 2 veces el ángulo sobre 2. No, sale a multiplicar. Ahí, ¿Qué pasó? con integral. Sí. Entonces, nada, igualamos esto a 0. ¿Y qué pasa? Esto es un número. Se fue al otro lado, entonces nos queda aquí. El ángulo máximo es aquel que logra que el coseno de 2 veces el ángulo sea igual a 0. Es algo confuso esa vaina. Pregunto yo, ¿para qué ángulo el coseno se hace 0? Para 180. No, Es menos 1. Coseno a 0 es 1. 90 para 90. y 270. Entonces tendríamos que esto que está evaluado aquí adentro tiene que ser igual a 90 o 270. Son familia entre sí. En tal caso, tenemos entonces que el ángulo es de 45 grados. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? ¿Qué cosa trascendental explica ese maldito ángulo de 45 grados? Ahí se va a cortar. Ahí se corta. Se habrán dado cuenta que cuando ustedes aplastan algo, o no sé, habrán visto vigas que se parten, ¿qué ángulo tienen? Así, aproximadamente 45. ¿Por qué no es 45 el todo? Porque adentro tiene deformaciones, tiene huecos, tiene piedras, tiene vigas, tiene alambres. Pero, ¿qué pasa? Tiende a partirse de 45 grados. Y las demás familias de 45, que serían 135. ¿Cuál es otro? 45, 135, 225, sigan sumando 90. 315 también me parece. No confías en mí. Decimos, 45, 135, 225 y 315. Ya, entonces, por eso es que nosotros Sea hemos el que material que sea. mientras sea rígido. Si es un plástico, esa vaina se te va a expandir. Pero eso ya no nos incumbe a nosotros aquí, al menos, con ustedes. Entonces, ahora sí, chicos, ahora empiezan a grabar sus teléfonos. Está descargado. Una misión. Bueno, esta razón del ángulo de 45 grados es por la que el corte, se me lo voy a estrellar en el piso, lo voy a poner por allá para que lo vean mejor. Por esta razón que vamos a encontrar ángulos aquí que son de 45 grados. En caso de que no me llegue a salir, les voy a pasar la foto del plato de microondas que rompí. Ahora, obviamente estoy poniendo fundita para no hacer que el man primero que se enoje conmigo por dejar basura. Y a lo mejor por seguridad también. Seguridad. Eso no se va a romper. ¿Crees? Está enfundado ahí. Uy, no me trate por eso. Para acá. Lo puedes ver. Ahora, antes que hagas, ¿qué es lo que vas a hacer? Romperlo y ver que haya un ángulo de 45 grados en alguno de los pedazos. Obviamente no te va a salir en todos por la Lo geometría. vas a tirar y lo vas a romper. ¿Y es que yo observo ahí? Cuando ya veas los pedazos, va a haber uno que tenga 45 grados. ¿En serio? Uno o algunos. Eso lo perdemos algo con. Es una forma de utilizar. Sino de vean que efectivamente O pasa. sea que cuando se me cae un vaso y se rompe, uno de esos pedazos tiene que tener 45 grados, sí o sí. Idealmente todos deberían tener geometría. No se va a romper esa vaina. O sea, madre. Uy, toma todo. Ya está. Y belleza de ayudante, loco. ¿Quién más que trae un plato para rompértelo? Sí, vas a ser enfermo. Entonces. A ver, aquí. Vente, no tengo nubes. Dame el grabador. Este ángulo de 90 grados. Aquí está, más o menos, 45 grados. Aquí está más empinado, depende de la geometría. Pero, aquí está más o menos 45, se puede ver ahí. Aquí la puntita. Más o menos 45. No hace falta tratar de microondas, aquí también está medio 45. ¿Cómo lo mides? Ahí mira la fractura, el ángulo de fractura. Al ojo, loco, no te vas a poner exigente ya a estar midiendo. ¿La presión? Los ángulos tienden a ser de 45 grados, por ejemplo, míralo ahí. Ya, eso ahí. Dice ya, me quité la pica, romper un plato. Es de la estrella. A la siguiente me consigo un plato de microondas para
¿Me lo manda así o Mándamelo a mí. Este micrófono, pues. Sí, a ver, con ese salió bonito, yo les paso la foto, pero a ver, para las que estén aquí en la grabación, aquí se puede ver un ángulo de 45 grados aproximadamente, no es más, depende de la geometría, el esfuerzo se reparte. Es complicado, sí, pero tiene a partir de 45 grados. Entonces, listo. No hice mucha bulla, pues lo bueno. Embundado. Sí, man. Por eso pensé que me iba a retar. ¿Qué estás haciendo? Pero bueno, nada, ahí está. La demostración es el ángulo de 45 grados. ¿Cómo se llama este tema? Esto es elasticidad. Elasticidad. No, chimpa, vean la grabación de ayer. Fue... Una simbología que entiende. Sí, ahí lo expliqué todo. Porque en esto se basa mayormente mi carrera. Pero también civil le importa bastante, porque los civiles tienen que seleccionar qué tipo de cemento te va a aguantar cierta carga. Coaching tiene como 15 cementos. Fui a una visita técnica este semestre. Es hermoso. Les he comentado, tienen cementos de ultra baja densidad, que es para, por ejemplo, imaginen que esa pared de vidrio no es de vidrio, es una pared de cemento, pero esa pared de cemento tiene peso, te va a estar dañando el piso, le vas a estar metiendo peso innecesario a una estructura y esa pared no aguanta ninguna carga. Entonces, tú quieres que esté la pared ahí, pero decorativa. Entonces, te conviene que no haga peso y ya, pues son los cementos ultra ligeros. Eso viene por colores, ¿verdad? Los sacos de cemento. Los sacos no sé. Que son los rojos. Ah, claro, tienen distintas marcas esa vaina. Sí, pero y no me captura esta vaina. Ah, y el print nada más. Pero, ¿qué está? ¿Qué? Belleza, no te vas a cambiar, ¿o sí? No te cambies. Es hermoso. Muy bien. No, bueno, aparte de mi carrera, como de civil tiene que ver eso, naval también tiene que ver eso por la resistencia a los buques. Sino, ¿qué otros? Mecatrónica Sí, o eso lo mecánica. vemos aquí. Entonces, las marinas también las han de enseñar eso. Sí. Ellos ven resistencia de materiales, selección de materiales. Si la pizarra no colabora, claro, esto ya la identidad se muere aquí porque no quiere colaborar, esta vez no se pega ni con el print, ni con control V. Ya fue. No sé, a veces me toca reiniciarlo para cuando cojas. Caso con la grabación, pilas, ya les paso el video y nos vemos.